Hola amigos, bienvenidos a Luchando contra la Gastritis. En este canal encontrarán recetas saludables, entrevistas con profesionales de la salud y tips para combatir la gastritis. Háganme saber en los comentarios qué tipo de entrevistas les gustaría ver para incluirlas en el contenido. El día de hoy vamos a preparar un postre muy popular, el arroz con leche, pero nosotros vamos a hacer una versión más sana y ligera, sin azúcar refinada, sin endulcorantes y sin lácteos. Esta receta tiene un sabor muy especial y va a satisfacer su antojo por algo dulce y cremoso. Vamos con la receta. Para 8 vasitos de arroz con leche vamos a necesitar una taza de arroz de grano corto, ya que absorbe mejor los líquidos y sale más cremoso. 1 litro de leche vegetal sin azúcar añadida. Para esta receta estaré utilizando leche de almendra. Media taza de leche de coco sin azúcar añadida para darle aún más cremosidad. De 6 a 8 dátiles dependiendo del dulzor que estén buscando. 1 cucharada de canela. De preferencia elijan canela Ceylón, que es conocida como la canela original, ya que tiene más propiedades antibacteriales y ayuda al control del azúcar en la sangre. Vainilla natural. Pueden utilizar un chorrito de extracto de vainilla pura o 2 o 3 centímetros de vaina de vainilla. Y para decorar vamos a utilizar arándanos deshidratados o pasitas y nueces. Lo primero que vamos a hacer será remojar los dátiles en agua. Yo los voy a dejar remojando la noche anterior, pero si no tienen tiempo pueden hacerlo al menos con 2 horas de anticipación. Y es así como quedan los dátiles después de haberlos remojado toda la noche. Como pueden ver, están más suaves y serán más fáciles de licuar. Para darle un sabor dulce y delicioso a nuestro arroz con leche, vamos a mezclar aproximadamente 750 mililitros de leche y reservamos el resto para más tarde, ya que algunos tipos de arroz absorben más los líquidos y tal vez necesiten más leche. También vamos a agregar la canela, la vainilla y los dátiles previamente remojados en agua. No tiren el agua del remojo porque la vamos a usar más tarde. Y licuamos hasta que todo se incorpore perfectamente. Una vez que la mezcla esté lista, agregamos el arroz a la olla y ponemos la mitad de la mezcla que acabamos de hacer y dejaremos que se cocine a fuego medio bajo hasta que suelte el hervor. Ya que haya soltado el hervor, vayan agregando el resto de la mezcla poco a poco y remuevan suavemente la mezcla durante todo el proceso hasta que el arroz esté bien cocido. Esto nos ayudará a obtener esa cremosidad que estamos buscando y evitará que el arroz se pegue al fondo de la olla. Cuando el arroz esté prácticamente listo, vamos a agregar la leche de coco y la incorporamos a la mezcla. Yo estoy usando solo media taza y esto le da la cremosidad necesaria sin agregarle mucho sabor a coco. Pero si ustedes desean que les quede aún más cremoso, pueden agregar un poco más de leche. Si hace falta, agreguen un poco más de la leche de almendra. Lo ideal es que la mezcla quede tan líquida como la que están viendo ahora. En este punto pueden probar el arroz y rectificar el sabor. Si es necesario, agreguen un poco más de canela. Yo generalmente también agrego una pizca de sal, ya que esto ayuda a realzar y potenciar los sabores dulces. Si sienten que le hace falta un poco de dulce, agreguen un poco del agua de los dátiles e incorporen todo perfectamente. Y dejen que el arroz se termine de cocer. Y es así como queda. Como ven, aún está bastante líquido, pero si lo dejamos reposar por 20 minutos, obtendrá una consistencia más cremosa y menos líquida. Ya que hayan pasado los 20 minutos, les va a quedar así. Y ahora lo pueden decorar con los arándanos o pasitas y también le pueden agregar nueces o nueces de pecan, lo que ustedes prefieran. Si lo dejan guardado en el refri para comer al día siguiente, se va a ver así de seco. Pero no se preocupen, lo único que tienen que hacer es agregar un poco más de leche para rehidratarlo. También podrían agregar un poco del agua de los dátiles si quieren que les quede un poco más dulce. Mezclen todo perfectamente y volverá a obtener esa cremosidad. Anímense a probar esta receta cuando tengan antojo de algo dulce. Y recuerden optar por postres más saludables y disfrutarlos con moderación si padecen de gastritis. Eviten los postres altos en azúcares refinados, en grasa o que contengan ingredientes irritantes como el chocolate. Si quieren ver más recetas, no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Lucha y nos vemos la próxima semana.